¿Alguna vez te has preguntado por qué relacionamos de manera inmediata las imágenes con aplicaciones o marcas sin necesidad de texto? Pues bueno, nuestro entendimiento de cualquier cosa que hemos conocido la asociamos inmediatamente con contenido visual. Esto es algo que nos sirve como una guía y logra captar nuestra atención de manera rápida para poder comprender un todo. La iconografía es algo que necesitamos en nuestras vidas, es indispensable para poder potenciar nuestro entendimiento. Es por eso que hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestro tema, la iconografía. Proviene de la palabra iconos, que significa imagen, y graphen, que significa escribir. La iconografía podría definirse como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de imágenes o, como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes. Estudia cómo se representan valores y virtudes por medio de figuras que brindan información visual y expresar con claridad el tema a tratar, solo con observar la iconografía. Permiten captar la atención inmediata, sirven para identificar secciones, situar puntos visuales y ampliar la información. Son una guía visual, permiten potenciar el entendimiento de los contenidos, enfatizar los títulos de secciones o bloques de contenidos y ayudan a reforzar la información visual y agregar un enorme valor estético. Así que sí, como pudiste apreciar, son muchas las ventajas que podemos obtener del uso de la iconografía. Yo voy a explicar un poco acerca de lo que es la iconografía, la historia de la iconografía más que nada. Esta tiene su auge en el siglo XIX a través del trabajo de estudios de especialistas en arte, de religión cristiano, pero nosotros no nos vamos a enfocar tanto en esto y nos vamos a enfocar en tres grandes etapas. La primera y una muy importante es la iconografía precolombina. La iconografía precolombina se refiere a la representación visual y los símbolos creados por las culturas americanas antes de la llegada de los españoles, más que nada de los europeos aquí. Estos elementos fueron utilizados para comunicar creencias, rituales y la vida cotidiana en las tribus en aquella época. Algunos ejemplos que me gustaría mencionar son la piedra del sol, que retrataba cómo era el tiempo antiguo de los aztecas, cómo medían su año, sus meses, etc. Eh, Otra de las grandes simbolismos son los textiles de Paracas, que se daban y significaban un debido sepulcro para la persona, ya que se envolvían a las personas fallecidas en estos atuendos coloridos. Y por último, el códice, el cual es un texto jeroglífico pictórico que documenta los eventos astronómicos y ceremoniales de la sociedad maya. Podemos decir que ellos ya estaban demasiado adelantados a su época, y estos pequeños símbolos significaban muchas otras cosas. La siguiente etapa es la iconografía clásica. La iconografía clásica más que nada se hará en los temas religiosos de la antigua Grecia y Roma, en las obras como las de Homero o Hesíodo. Yo voy a hacer o explicar un poco tres pinturas bellísimas, y la primera es Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. Esta pintura tiene varios significados, podemos nombrar al menos tres significados. Uno era el mito de Cronos, que era este dios que tenía este miedo de ser atacado por sus propios hijos. La corrupción o el deterioro mental del artista. Y toda esta pintura tiene una gran simbología para el artista. En ese momento pasaba por muchos delirios mentales, y lo podemos ver reflejado en su pintura. El siguiente es el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, que representa en la mitología el nacimiento de la diosa Afrodita, la diosa del placer y el amor. Pero
podemos darle un significado a esa iconografía, un significado más espiritual, que nos decía que podríamos dar un dualismo entre el amor espiritual y el amor material que uno se tiene, como esa diosa puede ser celestial pero también puede ser tan terrenal. Y por último, la figura de la diosa Atenea. La diosa Atenea es remarcada como la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra intelectual en ese contexto. Y en sus imágenes podemos ver reflejados muchas iconografías. En sí mismo lo podemos ver en su escudo o en su casco, que representaba la inteligencia que ella aportaba a Atenas, la ciudad que ella protegía. Podremos ver esta gran transición en la siguiente etapa. La siguiente etapa es la iconografía cristiana. Este tipo de iconografía tomó auge en Inglaterra con la religión cristiana, como ya lo dice su nombre, y es la base de muchas obras de arte religioso. Se empezó a retratar más a Dios, a las vírgenes, a los ángeles, este sacrificio que Dios hizo. La iconografía tiene mucho trasfondo. Podemos ver que también otras pinturas tienen mucho simbolismo en pequeñas cosas que se ponen dentro de las pinturas, pero estas son un poco de las etapas esenciales de la iconografía. Elementos principales de la iconografía: atributos y símbolos. Los atributos son objetos o signos visuales que se asocian directamente con figuras, ideas o temas específicos. Por ejemplo, la balanza es un atributo común de la justicia, representando la equidad y el equilibrio. De ahí también tenemos los símbolos de los colores, formas, gestos y poses. Los colores también poseen este simbolismo. Por ejemplo, el rojo suele asociarse con pasión, amor o sacrificio, el azul representa paz, sabiduría o divinidad, y el blanco simboliza pureza e inocencia. Las formas, por otro lado, como los círculos, que simbolizan la eternidad y la perfección, o los triángulos, que pueden representar la Trinidad en el contexto cristiano. Los gestos comunican significados específicos, como una mano levantada en señal de bendición o dos manos unidas en oración. De esto mismo surgen las iconografías de característica religiosa, mitológica y alegórica. Influencia cultural. Esto tiene una influencia significativa en el pensamiento y la identidad cultural, porque es una guía para la interpretación del mundo. De esta manera, actúa como un sistema visual que comunica valores, convicciones y experiencias compartidas, ayudando a las sociedades a formar y reforzar su identidad. De igual manera, contribuye a la memoria colectiva de una sociedad, así como también permite que las culturas se adapten y evolucionen. Un ejemplo más enfocado a la adaptación y evolución cultural es el metro de la Ciudad de México, pues sus iconos están pensados para que identifiquemos de manera rápida al lugar al que queremos ir. Esto está dividido por colores, que son las rutas y los iconos de las estaciones. Aunque es relativamente fácil ubicarse por los colores, y hay ciertos iconos que son muy obvios, pues estos son las edificaciones más reconocidas de estos lugares. Por ejemplo, la Estación de Bellas Artes tiene al Palacio de Bellas Artes como icono. Pero hay otros símbolos que a primera vista no tienen mucho que ver con el nombre de estos lugares, pues están más relacionados con el significado del nombre o historia del lugar. Por ejemplo, la estación de Tacubaya tiene el símbolo de un cántaro, porque Tacubaya significa lugar donde se junta el agua. O Pino Suárez, que tiene a la pirámide del dios del viento, porque durante la excavación del metro fue cuando se encontraron los vestigios de esta pirámide. Sin embargo, no todos sabemos el significado de los nombres de estos lugares. Aún así, si viajamos frecuentemente en metro, vamos a relacionar de manera más fácil estos símbolos con los nombres de las estaciones. Así que para concluir, la iconografía tiene una historia de adaptación y de sintetización para poder ser capaces de reforzar la información de manera visual. Desde la historia ocupando símbolos para poder guiarse y comunicarse, hasta convertirse en un símbolo de identidad cultural como es actualmente. La iconografía la podemos ver situada en todas partes para poder agregar un enorme valor informático y estético. Así que sí, ya sabes para qué funciona la iconografía y su importancia que tiene en nuestras vidas.